Apreciados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven por este medio, queremos agradecerles una vez más el que nos permitan entrar a sus casas, el poder tener la oportunidad de edificarnos a la luz de la palabra del Señor en esta noche. Y queremos enviarles un saludo muy cordial, muy amistoso, de parte de nuestra Iglesia Bautista Getsemaní y de su pastor Rogelio López. Espero que lo que vamos a considerar, acuérdense que hoy terminamos el estudio de la carta a los Colosenses. Espero que siga siendo de bendición para cada vida y que esta noche, que es una noche de oración, podamos pedir al Señor por ese conocimiento, por esa comprensión de lo que su palabra nos enseña y poder ser mejores en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios a través de Cristo Jesús, y también vivir glorificando su nombre. Que sea de provecho para nosotros mantener un testimonio que glorifique el nombre del Señor, que es la recomendación que nos hace el apóstol Pablo a través de sus escritos y especialmente en esta carta a los Colosenses. Quisiera pedirles por favor que me acompañen a hacer una oración y luego de orar vamos a buscar en Colosenses el capítulo número 4. Hoy terminamos con esta carta y solamente tenía 4 capítulos y hoy es el último, así de que prepare su Biblia y vamos a estar en un momento en comunión con el Señor. Permítame dirigirme al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar donde tu nombre es invocado, gracias Señor por mantener la promesa de que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú. Y por eso venimos junto con mis hermanos en la fe, en los hogares, Señor, que están dedicados a buscar de ti en esta hora, a suplicarte que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos suplas toda necesidad. Tú las conoces mejor que nadie. Cada hogar tiene diferentes problemas, diferentes necesidades, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú proveas para suplir toda necesidad, Señor. Aumenta la fe de mis hermanos, aumenta la confianza en ti y permite que tus promesas sean, como dice el himnólogo, el apoyo poderoso de nuestra fe. Que haya en cada uno de mis hermanos esa confianza de que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. También, Señor, en esta hora de intercesión, suplicamos por el mundo entero. Tú, Señor, sabes la situación tan difícil y complicada que se está experimentando y hasta la hora, esta fecha, no se ha podido llegar a una solución. Y, Señor, confiamos en que tú un día de estos, en un momento dado, Señor, quitarás toda la fuerza que ese mal tiene y lo anularás y glorificarás tu nombre. También estamos seguros que tú puedes usar recursos a tu disposición y podrás hacer también que los seres humanos reciban de ti la dirección y la sabiduría necesaria para encontrar una cura para este mal. Confiamos en ti, Señor, y esperamos ese milagro que traiga la solución a este problema. Asimismo, Padre Santo, te rogamos porque tú sigas obrando en los gobernantes de las naciones para que puedan tener discernimiento, puedan tener sabiduría y hacer un mejor trabajo para la gloria de tu nombre. No olvidándose, Señor, de aquellos necesitados en cada país, teniendo un cuidado especial de sus habitantes, porque ellos son los responsables delante de ti de la manera como están administrando las naciones que has puesto bajo su cuidado. Ayúdale, Señor, y permite que encuentren también dentro de los que les rodean para ayudarles, que hayan buenos hombres y mujeres que cooperen para que los países con una buena administración puedan superar esta crisis y mantener una estabilidad para que haya un mejoramiento en todo el convivir de sus pueblos, de sus naciones. Rogamos estos favores, Padre, para que tú sigas glorificando tu nombre al dar una respuesta positiva. Ahora te pedimos, Señor, porque nos ilumines con tu Santo Espíritu y nos ayudes a comprender los propósitos revelados en este libro de lo que es tu voluntad. Bendice tu pueblo, Señor, y capacítanos para ser mejores para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre de Jesús todos estos favores y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, abramos nuestras Biblias en Colosenses. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer del verso número 2 al 5.
Colosenses capítulo 4, versos 2 al 5. Voy a omitir el primer versículo porque ese está relacionado con la parte que ya escudriñamos la semana pasada, que pertenece al capítulo 3. Ahora leeremos del verso 2 del capítulo 4, versos 2 al 5. Dice así la bendita palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Estas son las palabras que el apóstol está exteriorizando para que nosotros podamos hacer un trabajo positivo que glorifique el nombre del Señor con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Vamos a considerar algo de lo que nos hizo saber en el capítulo 3 que terminamos la semana pasada. Recuérdense que en el capítulo 3 el apóstol nos está haciendo saber que la transformación del creyente, la transformación suya, la transformación mía, la transformación de todo aquel que viene a Cristo es algo interno, que se evidencia de manera externa al tener un nuevo comportamiento. O sea que va a haber un fruto de ese cambio, de esa transformación que Dios está haciendo, y es una manera diferente de comportarnos en todo lo que es nuestra actitud y relación con otras personas. Y acuérdese que esa transformación uno mismo la puede ir conociendo a la luz de la palabra. Se tienen que dar ciertos frutos de esa transformación. Tienen que surgir virtudes de usted y de mí, de ese cambio, de esa transformación que Dios está haciendo. Se van a manifestar, se van a hacer ver. Y él mencionó 8 virtudes que brotan en el creyente debido a su transformación moral y espiritual que Dios está obrando internamente. Y una de ellas es compasión, la otra es benignidad, la otra es humildad, la otra es mansedumbre, la otra paciencia, la otra perdón, la otra amor y la última paz. Son 8 virtudes que van a brotar de usted por el poder transformador de Dios en la vida suya, en la vida mía, en la vida de todo creyente genuino. Luego, si usted se recuerda, en este capítulo 3 nos hizo énfasis en 2 cosas muy importantes el apóstol Pablo. Número 1, dice él en la exhortación que nos da a los creyentes, que lo que Cristo predicó more en cada creyente, more en usted y more en mí. Es decir, que las enseñanzas de Cristo estén enraizadas en nuestro corazón y retenidas en nuestra mente. Eso es el énfasis que está haciendo. Eso fue lo primero. Y lo segundo, nos hizo ver también muy claramente que nuestras vidas deben ser dignas del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde deben ser dignas nuestras vidas del nombre de Jesús? Él nos dijo que en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. 3 áreas en las que nuestras vidas van a manifestar la honra y gloria para Cristo Jesús. Y vamos a vivir vidas dignas de su nombre. Esa es la exhortación que nos dio en el capítulo 3. Ahora entramos a considerar el capítulo 4 y en el verso 2, acuérdense, nos dijo que perseveráramos en la oración, velando en ella. 2 cosas muy importantes que nos da a conocer. Nos exhorta a todos los creyentes, a todo cristiano, a que sea diligente en su vida de oración. Cada uno de nosotros tiene que tener un desarrollo en lo que es nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios, porque la oración es la manera en que nos comunicamos con Él. Y entonces usted debe ser diligente, yo debo ser diligente, pero no solamente debemos ser diligentes en ese sentido, de darle la importancia y desarrollarla de la mejor manera posible, sino que también Él dice, no solo debemos nosotros
por así decir, perseverar, sino también debemos hacerlo velando. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra en este contexto? Debemos velar, fíjese bien, usted tiene que estar al cuidado, usted tiene que estar alerta, tiene que estar muy a la expectativa de lo que le rodea, para que usted no falte, por así decir, de atención y pensamientos errantes en cuanto a la oración. Porque ¿cuántas veces nos distraemos? ¿Cuántas veces no le damos en nuestra mente la cavidad que debe tener la oración? No planificamos incluso nuestros momentos de oración o los momentos en que podemos recurrir al Señor. Entonces tenemos que estar velando, como dice Él. No solo perseverar, sino velar en ella. Velar contra la falta de atención. Porque hay muchas cosas que nos distraen de la oración. Y de pensamientos errantes. Muchas veces hay personas que no se enfocan bien en sus oraciones o no se organizan bien, no se estructuran bien sus pensamientos para poderse explicar delante del Señor. Por eso hay que velar, hay que tener ese cuidado de estar atento a no caer en esos errores. También debemos velar para que otras cosas no nos roben el tiempo para la oración. Y qué mejor que cada persona, cada creyente, cada uno de nosotros, sabemos qué nos puede estar distrayendo y no dedicar tiempo para la oración. Eso queda propiamente en usted, pero esa es la recomendación que Él está haciendo con esas palabras en ese primer versículo, capítulo 4, verso 2. Ahí está, las dos palabras, perseverando y velando. Hay que perseverar en la oración, pero hay que velar de que no hayan obstáculos para que la desarrollemos de una mejor manera. Y eso es lo que estamos tratando de considerar en este momento. Debemos velar también y orar por oportunidades. Usted tiene que estar a la expectativa de las oportunidades que tiene para testificar y servir también al Señor en lo que necesite su obra. Además, nuestras oraciones deben ser con acciones de gracias, es lo que Él recomienda. Entonces, el velar lleva a esas cosas. Velar porque no se nos pierda o nos desenfoquemos de la atención que debe tener la oración. Debemos velar para que otras cosas no nos roben el tiempo también. Y debemos velar por las oportunidades para testificar. Hay personas que necesitan que les hablemos de Cristo. Oremos para que Dios nos use. Oremos para que ese corazón de esa persona esté sensibilizado cuando le hablemos de Cristo Jesús. Cuando le demos nuestro testimonio. Que pueda ser de bendición para ellos. Y todo esto de la oración debe llevarnos a mantener ese cuidado de la oración. A darle la importancia, la preeminencia que debe tener en nuestra vida. Y hay tres cosas muy importantes que le quiero compartir en esta noche. En primer lugar, usted debe recordar, fíjese, es cuestión de hacer un poquito de memoria. Es un momento por eso yo he recomendado siempre el tiempo de meditación. Medite usted un momentito, ¿qué ha hecho Cristo por usted? Y se va a dar cuenta de algo, hay tres cosas. ¿Qué Dios ha hecho por usted? ¿Qué Cristo ha hecho por usted? Y se va a dar cuenta que el amor de Dios quiere lo mejor para usted. El amor de Dios quiere lo mejor para nosotros. La sabiduría de Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Y el poder de Dios consigue lo mejor para nosotros. Cuando estamos claros en eso, por eso le digo, cuando usted medita sobre lo que Dios le dice en su palabra, llega a estas determinaciones. Y eso lo va a hacer a usted, lo va a hacer motivarse a orar, a platicar con Dios, a agradecerle, a reconocer que su amor quiere lo mejor para usted. Que la sabiduría de Dios conoce lo mejor para usted. Que su poder consigue lo mejor para usted. Espero que esto le ayude y le motive a darle preeminencia a su tiempo de oración. Y en los versos 5 y 6, como siga usted leyendo ahí detenidamente, este video le puede servir para repetirlo las veces que quiera. Entonces usted va a ver ahí que en los versos 5 y 6, Él está hablando de que debemos tener preeminencia para una conducta sabia. Si Cristo es preeminente en nuestra vida, nosotros vamos a darle preeminencia a una conducta sabia. Nos vamos a ver conducir. Y por eso Él exhorta a que tengamos cuidado con la gente de afuera. Cuando habla de los de afuera se está refiriendo a los inconversos, a los que no son de la fe en Cristo Jesús. Entonces, para que
nosotros tengamos una conducta sabia, debemos emplear una conducta sabia para gobernar el lenguaje. De qué manera usted se va a expresar, de qué manera yo me voy a expresar, de qué manera se tiene que expresar el creyente. Porque dice la palabra ahí algo muy importante, que debemos hablar con gracia, es la recomendación. Y lo pone como un ejemplo como la sal, que sazone como la sal, para que sepamos cómo responderle a las personas. Porque a veces somos hirientes, lastimamos, ofendemos y desmoralizamos a las personas, muchas veces con nuestras palabras. Por eso la recomendación, acuérdense que no son recomendaciones mías, son recomendaciones bíblicas, recomendaciones apostólicas, recomendaciones del Espíritu Santo, porque Él es el que dejó todo esto plasmado, para que nosotros ahora vengamos y permitamos que Él siga obrando esa transformación de la que nos habló el capítulo 3. Y aquí vienen las consecuencias, los resultados de lo que es esa transformación. Y hay una vida de oración, hay una preeminencia para una conducta sabia. Usted va a saber responder a la gente de una manera correcta. Por eso hay que orar, pedir para que tengamos un lenguaje apropiado, para que sea agradable lo que nosotros le digamos a la gente. Que vaya, como dice, sazonado como la sal sazona las comidas. Hagamos a Cristo preeminente, eso debe estar en nuestra mente y nuestro propósito debe ser ese, que Cristo sea preeminente en mi vida y en su vida y en todos los aspectos de nuestra vida, para andar con sabiduría, para utilizar al máximo el tiempo para ser prudentes y afables al hablar. Usted y yo estamos aquí, querido hermano, querida hermana, querido joven que estás ahí en tu casa. Ustedes y yo, las familias cristianas y yo, estamos aquí para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. De eso nos está hablando todo el consejo apostólico. Entonces tenemos que tener todo esto en consideración, toda esta enseñanza, para poder ser positivos y glorificar el nombre del Señor. Es importante, queridos hermanos, acuérdense que Él mencionó aquí en este pasaje que tengamos cuidado con cómo tratamos con las personas que no son creyentes. Y es importante que los creyentes vivamos sabiamente entre los inconversos. Esa es la recomendación, la exhortación. Que estemos conscientes de que debemos vivir sabiamente entre los inconversos. Ahora usted se preguntará por qué. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué tengo que vivir de una manera sabia entre la gente inconversa? Porque ellos miran nuestras vidas y tratan de hallar cosas para criticar. Ellos están solo observando qué defectos tiene usted o qué problemas causa o cómo se expresó, cómo reaccionó, cómo fueron sus gestos. Todo eso para criticarlo. Ellos están al tanto de todo. Así es de que por eso Él nos dice, hagan las cosas con sabiduría, hagan las cosas correctamente. El consejo bíblico y el Espíritu Santo los van a hacer vivir ante los inconversos de una manera correcta, apropiada y conveniente para la gloria del Señor. Así de que solamente cuando dependemos del control del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo, como nos dijo aquí, acuérdense que en el capítulo 3, verso 16 dice que la palabra de Cristo, que lo que Cristo predicó, more abundantemente en nosotros. Entonces solamente cuando dependemos del Espíritu Santo y de la palabra de Cristo, que habita en nosotros, porque eso habita, eso tiene que morar en usted, tiene que ser parte de usted, la palabra de Cristo, el consejo de Cristo, la enseñanza de Cristo tiene que ser parte suya y de todo creyente. Entonces solamente cuando esto sucede, cuando esto se hace una realidad, sabremos responder con sabiduría y edificación a los que nos oyen. Y ese es el consejo, y esa es la exhortación, y eso es lo que nos tenemos que proponer. Por eso hay que orar, para que Dios nos ayude, porque a todos nos cuesta. Tenemos malos hábitos y todo eso hay que irlo desechando para poder dar paso a los buenos hábitos, que son los que nos está enseñando ahora en ese proceso de transformación que tenemos todos los creyentes. Vea los versos 7 al 9. Nos dice otras recomendaciones. Él nos da una, ¿cómo le dijera yo? En la práctica, en la vida del apóstol Pablo, nos da una muestra de lo que es la comunión práctica. Porque los cristianos tenemos que tener comunión como grupo y como personas y entre uno y otro. Tenemos que tener comunión. Y mire el ejemplo, ahí lo va a ver usted. Más adelante le va a tomar usted bien la idea de lo que él está expresando. Yo le voy a tratar de ayudar. No solo nos da instrucciones el apóstol aquí en esta carta, en este libro y en sus escritos, sino que también en esta carta precisamente comparte también lo que estaba sucediendo
junto con su grupo misionero. Les envía las instrucciones, porque acuérdense que había una falsa doctrina que se había introducido en la iglesia de Colosas. Y él les hace ver todo el capítulo 2, léalo usted detenidamente, para darse cuenta que también en nuestros tiempos hay enseñanzas falsas, similares a esa. Y tenemos que estar bien conocedores de la palabra, de los propósitos de Dios, para no dejar que eso venga a perturbarnos y a hacernos dudar de lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús, de lo que hemos recibido, de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Por eso el tema es Cristo es todo y en todos. Y entonces Él está contándoles a ellos, no solo les da instrucciones de todo esto, sino que también les cuenta cómo es su circunstancia y la situación que está viviendo con su grupo misionero que estaba alrededor de Pablo. Y Él, para que estas cartas lleguen a la iglesia, lleguen a otras personas, envía a Tíquico. Y a esta persona, de esta persona, mejor dicho, el apóstol Pablo da 3 calificativos que son bien impactantes y muy importantes, que así debiera ser la manera en que nosotros debiéramos de hablar de otros hermanos, cuando realmente hay esa colaboración, cuando realmente hay esa ayuda, cuando realmente hay ese compañerismo, cuando realmente hay ese enfoque claro de velar por el bien de la obra, no por cosas personales, sino por el bien de la obra, por glorificar el nombre de Cristo. Y como Él nos dijo hace un momento ahí, de que nosotros debemos de vivir vidas que glorifiquen el nombre de Jesús, vidas dignas del nombre de Jesús. Y esto es lo que Él nos está dando aquí en la práctica también de lo que era su experiencia. Y vea, Él va a enviar a Tíquico y vea las 3 calificaciones que le da, los 3 calificativos que enumera de Él. Dice, hermano amado. Esto indica la relación entre Pablo y Tíquico. Había una buena relación, había una buena amistad, había un buen compañerismo, había el amor fraternal, el amor que aparece y que se gesta, que se desarrolla entre cristianos que realmente se han apreciado unos a los otros. Y aquí lo vemos. Él dice que es un amado hermano para Pablo. Luego habla, fiel ministro. Eso indica que era un hombre que también tenía una buena relación con la iglesia. Tíquico tenía una buena relación con la iglesia. Era un fiel ministro. Y otro calificativo que le da es consiervo en el Señor. Eso indica también que era un hombre que trabajaba apoyando al apóstol Pablo. Estaba apoyando en el trabajo, en la obra misionera, en lo que se necesitaba para que la obra avanzara, en lo que necesitaba Pablo también como persona. Él lo apoyaba. Y ese apoyo debe ser entre los creyentes. Hay una gran enseñanza que tenemos que aprender, mis hermanos, si estamos de veras poniéndole cuidado a lo que Dios nos está enseñando y que hayan cambios en nuestras vidas, porque realmente la transformación tiene que producirse de alguna manera. Dios la va a producir, pero es mejor estar conscientes, hacer las cosas ajustados a la voluntad de Dios. Luego en los versos 9, Él menciona a Onésimo. Acuérdense que Onésimo se convirtió en la prisión, en el ministerio evangelístico de Pablo. Pablo siempre anduvo predicando el evangelio y alcanzaba muchas almas. Y ahí en la prisión se encuentra con esta persona y este hombre acepta a Cristo. Y por eso Pablo lo trata como mi hijo, porque es su hijo espiritual. Nació ahí dentro del ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Y Onésimo regresa de donde había regresado, de donde había venido, había sido capturado por ciertas cosas que sucedieron ahí en el proceso de su vida, y regresa a donde su amo Filemón. Él venía de esa familia donde Filemón, y se encontró con Pablo, ahí se convierte, y ahora, ya convertido, ya con un cambio, con una transformación que sucede en su vida, Pablo le pide que vaya nuevamente a su amo. Y va no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Y él, fíjese bien, el apóstol Pablo va a mandar una carta para Filemón, y el encargado de llevarla, de hacérsela llegar a Filemón, es Onésimo mismo. Él va a llevar la carta a Pablo, esa carta que se llama a Filemón. Esa es la carta que él llevó ahí. El viaje de Tíquico, que ya mencionamos anteriormente, que él dio esas cualidades, esos calificativos de este siervo del Señor. Ese viaje de Tíquico iba a ir junto con Onésimo, iba para Colosas, cumpliría 2 propósitos. Uno,
relatarles acerca del apóstol Pablo, contarles su experiencia, su situación en que estaba viviendo, lo que había sucedido en beneficio del Evangelio, lo que había experimentado el apóstol Pablo, la condición en que estaban con los misioneros ahí. Esa era una cosa, relatarles, darles las buenas noticias y ayudarlos y animarlos a que estas enseñanzas falsas que se estaban dando en la iglesia fueran sacadas de circulación y mantenerse en la verdad del verdadero Evangelio. Entonces era también relatarles acerca de Pablo, los problemas que había tenido, y luego confortar, ¿verdad? Alentar sus corazones para mantenerse firmes en contra de la falsa enseñanza que se infiltró en la iglesia. Esos eran los dos propósitos por los cuales Tíquico es mandado para que lleve estas cartas. Ese era el propósito de esta carta. En los versos 11 al 14 vamos a ver algo muy importante. Ahí él menciona un grupo de personas. Son personas que han sido de consuelo, que han sido de sostén para el apóstol Pablo. Ahí menciona un grupo de personas, hay varios nombres, usted los puede ver, de los versos 11 al 14. En el verso 13, el apóstol da testimonio de la gran solicitud que tenía Epafras en cuanto a la oración. Y Epafras era una persona que intercedía no solo por su iglesia, no solo por la iglesia de Colosas, sino también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Acuérdense que Colosas está ubicada cerca de 2 ciudades más. Eran 3 ciudades que estaban como a 15 kilómetros de Éfeso, si no me equivoco. Así es de que él era un hombre que intercedía por estas iglesias también. Igual nosotros, hermanos, esto nos enseña también. Oremos por otras iglesias, oremos por otros pastores, oremos por otras necesidades en otras congregaciones. Acuérdense que hay iglesias que están surgiendo, hay iglesias nuevas, hay pastores que están empezando a administrar las iglesias y tienen que tener mucha sabiduría y tienen que tener mucha ayuda, tienen que tener mucha comprensión. Hay mucho por hacer en la obra del Señor. Oremos también por esas iglesias para que superen, para que sigan manifestando el nombre de Jesús en toda su localidad, en todo lugar donde surjan, donde se ubiquen, donde desarrollen, donde se planten iglesias. Oremos, aquí tenemos el ejemplo. Esto es bíblico, es bueno y es lo correcto hacer porque la obra del Señor es una, solo que está dividida en varias partes en todo el mundo. Pero todos necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de la palabra, necesitamos la ayuda de hombres y mujeres, necesitamos de colaboración económica para que esas iglesias también prosperen y para que todo el Evangelio se extienda por todas partes del mundo. Oremos por eso. Aquí tenemos, como le digo, una buena enseñanza sobre eso. No solamente el compañerismo cristiano, no solo los calificativos que pueden haber de los hermanos que son colaboradores, sino también como iglesias. Y esto admiraba a Pablo de Epafras, ¿verdad? Él oraba no solo por los de Colosas, sino por los que estaban en la Odisea y en Hierápolis, para que estuvieran firmes en su fe, en sus convicciones, en sus creencias, en la verdad del Evangelio. Que estuvieran perfectos, o sea, maduros espiritualmente, que alcanzaran nivel espiritual alto, elevado, y que estuvieran completos en la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios como nosotros lo estamos haciendo ahora en esta noche. Y gracias a Dios por estas enseñanzas que vierte su palabra para beneficiarnos, para hacernos personas maduras en la fe, para hacernos personas firmes en lo que creemos, con convicciones firmes, porque los tiempos están malos, mis hermanos. Y debemos de estar firmes en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pablo hace esta observación en Epafras y lo da a conocer aquí. Y usted lo puede leer ahí. En sus instrucciones, para concluir, porque ya el apóstol está por terminar su carta, ya vamos al verso 17 o el verso 14, más o menos 14 en adelante. Estamos haciendo énfasis en el verso 13, pero hay una recomendación en el verso 17 para Arquipo, si usted analiza ahí lo que él le dice a Arquipo, otro creyente que estaba ya en Colosas, pero que había sabido él de la condición en que se encontraba. Le dice que no desmaye, que permanezca fiel al ministerio que Dios le había encomendado. Y recordemos, hermanos, que cuando una enseñanza falsa se mete a una iglesia,
eso causa inestabilidad. Y empiezan los hermanos a dudar de lo que se les está enseñando. Y ya no tienen mucha tranquilidad, y ya no saben ni qué creer. Y ese es el problema que se da cuando entran enseñanzas falsas a las congregaciones. Y eso sucede aquí. Y por eso os digo que recordemos que las enseñanzas falsas causan inestabilidad. Por eso el apóstol le recomienda a Arquipo a mantener firmes sus convicciones de la verdad del Evangelio, porque sí desestabilizan. Luego el apóstol pide que lo consuelen, cuando usted va llegando al final de estos versos, pide que lo consuelen y que le respalden a través de las oraciones de intercesión por él. Pablo confiaba en que los hermanos de estas iglesias oraban por él. No estaban cerca, quizás nunca se habían visto, como hemos visto que esta carta esta iglesia nunca la conoció Pablo, nunca visitó ahí. Pero en el amor de Cristo y por la unidad en el Espíritu se pueden hacer esa clase de intercesiones y de estar velando por el bien de aquella persona que Dios va a cuidar y que Dios va a proveer y que Dios va a darle lo que necesita, porque hay intercesión del pueblo de Dios y Él siempre vela por el bien de sus hijos. Y qué mejor como para un líder que está dándoles esa clase de instrucciones y que también a la distancia está orando para que ellos sean consolados y fortalecidos y que esas falsas enseñanzas no tengan cabida en sus mentes y en sus corazones. Por eso Él pide pues que le consuelen y le respalden a través de las oraciones de intercesión por Él. Y luego manifiesta su saludo de gracia, que era algo usual en el apóstol, señalando su carta como auténtica. Él hace ver que venía de él propiamente, aunque la hubiera escrito otro, él da confirmación de que era de él esa carta y que quería que la compartieran con otros hermanos en la fe. Así de que, mis hermanos, hemos aprendido una o dos cositas muy importantes y con esto quiero terminar. Hemos aprendido en primer lugar que estamos completos en Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Cristo es todo y en todos. Aprendimos también que a la luz de este contexto, las enseñanzas sobre emanaciones de Dios, sobre reglas legalistas, sobre disciplina corporal, no tienen poder para transformar vidas. Y por eso les recomiendo que dé una repasada al capítulo 2 de esta carta, empezando por el verso 13, capítulo 2 del verso 13 al 23, y tome en consideración lo que le estoy diciendo, y se lo voy a repetir. Las enseñanzas sobre emanaciones de Dios, sobre reglas legalistas, sobre disciplina corporal, no tienen poder para transformar vidas. El único que tiene poder para transformar vidas es Cristo Jesús. Por eso Él debe ser preeminente en la vida suya, en la vida mía y en la vida de todo cristiano. Entonces, como buenos estudiosos de la palabra de Dios y como personas de oración, dediquemos tiempo para pedirle al Señor que cada uno de nosotros le dé la preeminencia a Cristo en nuestras vidas. Yo espero que eso sea lo que usted se proponga a la luz de la palabra. Y yo me lo propongo a la luz de la palabra, porque eso es lo que Dios me pide. Eso es lo que Dios espera de mí. Y eso es lo que yo debo de hacer para glorificar su nombre. Y como le digo, darle la preeminencia a Cristo en mi vida. Bendiciones, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo una vez más, les repito. Deseo la paz del Señor en su corazón. Deseo que usted alcance un nivel de madurez espiritual en base al consejo que Dios nos está dando en su palabra. Que estos estudios que hemos tenido hasta hoy sean de bendición, sean de provecho para cada uno de nosotros. Acuérdense que no somos perfectos. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de madurez espiritual. Y espero que usted supere y siga adelante. Continuaremos el próximo miércoles, queridos hermanos. Vamos a analizar la carta a Filemón. Va a ver lo interesante que es esa carta y vamos a sacar el mayor provecho de ella para poder compartir el Evangelio con otras personas. Ahí hay una manera que nos puede servir para ser eficientes en el ministerio de la reconciliación. Feliz noche, Dios les bendiga, cuídense bastante.
Y una vez más mi recomendación, ore por los pastores y ore por las iglesias, ore por cada hogar de nuestra iglesia. Hay necesidades y solo Dios las puede suplir. Dios les bendiga. Tengan buena noche.